Tenemos visitas en la tarde de Maldita Suerte. Amigos, amigas, está con nosotros Adriana Cristina Serkis, primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en Río Negro, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, doctora en física, investigadora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación a estar en este lugar. ¿Está bien la presentación? ¿Me quedó algún título afuera? No, está bien, salvo mi cargo actual, sí. Que soy secretaria de Investigación, sí. Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Río Negro. En la Universidad Me Nacional de Río costó un Negro. montón aprenderme todo el título. Claro. Pero qué tarjeta grande, ya menos mal que no se hacen tarjetas, ¿no? Menos mal, sí. Claro. Ahora vamos a hablar de ciencia, tecnología, la situación de las universidades en la Argentina, pero en un rol también de candidata a diputada nacional. ¿Cómo te estás llevando con eso? Y por ahora es raro, ¿viste? Es novedoso. Como es novedoso, es todo el aprendizaje de algo que no tengo idea de qué se trata y claro. bueno, como alguien me dijo, hay que tratar de seguir siendo yo. Sí. y eso me parece que es el mejor consejo que recibí. Porque la verdad es que, bueno, sí, habrá que aprender cosas, habrá que aprender cómo uno se relaciona, cuáles son las nuevas reglas de juego que no conozco, pero por ahí no sé si las voy a conocer. Pero venís ya relacionada a la política, desde otro lado, obviamente, con militancia política, tu vínculo también con Juan Grabois, de alguna forma, también en el último tiempo, pero ahora con el salto a integrar una lista y lo que viene después, seguramente tu participación en el Congreso. Pero ¿cómo nace ahí tu militancia política y cómo llegás a esto? Bien, bueno, yo creo que la política es la herramienta para cambiar la realidad y todos aquellos y todas que vemos que esa realidad queremos que cambie un poco porque no nos termina de convencer, hacemos política de un montón de maneras distintas. Pero desde el punto de vista partidario, esto que vos decís, sí. de la política, de sentirte política, claro, claro. ¿no? Es todo un cambio diferente y viene primero de una militancia más de social en Bariloche, con la gente del MTE, con, un poco en ese lugar, en los tiempos libres que me dejaba la investigación, toda esa área. Y después vino la posibilidad esta de ocupar un cargo de gestión, que no es menor porque el presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica es secretario o secretaria de Estado, o sea, estás en un nivel donde tenés que enfrentarte con un montón de cosas que tienen que ver con la gestión y claro. con la política de cómo se maneja en ese lugar un montón de relaciones, y en particular todo lo que es la geopolítica internacional desde el sector nuclear. Bueno, desde ahí, que cuando Juan descubrió que yo estaba en ese lugar y que algunos compañeros y compañeras me conocieron desde ahí, vino en primer lugar a tratar de charlar conmigo para todo lo que significa participar de la Fundación de Desarrollo Humano Integral, ¿no? Claro. O sea, al pensar en una cuestión de ejes programáticos, de que tenemos que ofrecer una alternativa, de que más allá de que esto dure más o menos, en algún momento va a cambiar, y en ese momento que cambie, no importa quién dirija, está bueno tener un programa y tener una alternativa y tener que ofrecer esperanza. Entonces me parece que está buenísimo, a mí me entusiasmó un montón ver gente técnica en diferentes áreas, en diferentes temas, y eso no significa gente que haya ido solo a la universidad. Me parece que está bueno sumar diferentes experiencias y saberes. Bueno, desde ahí empecé, a trabajar un poquito con la gente de la Fundación. Después vino la candidatura de Juan, ahora lo puedo decir, en su momento cuando todos esperábamos que no fuera Massa el candidato, que fuera Guado. Juan se iba a quedar a un costado. Cuando pasó eso, él dijo lo que hizo, lo que iba a hacer, que era presentarse como alternativa, y en ese momento me propuso acompañarlo en la vicepresidencia de ese momento. Claro. Pero yo tenía un compromiso muy grande con la comisión, con el rol que estaba ejerciendo, me pareció que no correspondía, que yo asumí un compromiso, trato de cumplirlo hasta el final. Y entonces, no daba, pero sí me pareció acompañar en todo lo que él venía planteando, no solo él, sino toda la gente de Patria Grande. Y después volví a Bariloche, donde es mi lugar de trabajo, donde volví a ser investigadora de CONICET, dentro de la comisión, pero en otro rol. Y ahí surge que mis compañeros y compañeras de Patria Grande vienen a preguntarme si me interesaba poder estar en la candidatura esta como alguien que pudiera ayudar a terminar de fortalecer la figura de lo que se venía haciendo políticamente, y eso significaba, en este momento coyuntural, hacer alianza con el sector nacional y popular, sea quien sea, poniéndole un freno a este gobierno que es cada vez más cruel. Y así surgió. Y así surgió y llegó tu candidatura. Lo hemos charlado acá, lo charlábamos con Gaby el otro día también, que uno a veces mira las listas y dice, che,
son más o menos los mismos nombres, ¿viste? Esta cosa de la repetición, se habla mucho de la idea de renovación de la política y demás, y cómo los distintos espacios a veces no se nutren de luchas, de militancia, de conocimiento, de las universidades, de los trabajadores, en este caso por ahí de los que en el último tiempo hemos visto más activos en la lucha contra este gobierno y demás. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Acá hay un caso, fueron a buscar, bueno, Juan ya como vos venía esto que decías, venía trabajando desde hace tiempo, pero ¿qué pueden aportar nuevos nombres a la política, sobre todo de sectores bien específicos como es el tuyo? Bueno, yo creo que vienen a ampliar la base de personas que puedan confiar en que podemos tener un modelo diferente de país que pueda crecer. Vienen a contener también por el área de la militancia, si querés, más social. También creo poder tratar de representar a ese sector más postergado. Y entonces ofreciendo el conocimiento que yo tenga y las ganas de formar equipos de trabajo. Como yo siempre digo, venimos de tratar de hacer una política diferente, de construir otro tipo de modelo de política, ese que arme equipos, que las personas seamos prescindentes, que dentro de 4 años pueda haber otra persona, o sea, que no querramos tener el cargo por el cargo en sí mismo, ¿sí? Que a mí no me interesa, o sea, a ver, yo no necesito tener un cargo político para mi vida personal o para tener digamos, un puesto, sí. ¿no? Entonces me parece que tratando de... No porque seamos completamente desinteresados, todos queremos que nos quieran, Sí, queremos, claro. digamos, Claro. tratar de hacer algo. Igual creemos que hace falta otro modelo de país, otro modelo de política. Venimos a representar eso. ¿Quiere decir sacar a todos los que estaban? No, me parece que venimos a sumar, venimos a creer que tenemos que aprender también algo de la política tradicional, que está bueno ampliar las bases, no destruir. Yo creo que cuando vos querés cambiar el rumbo de algo, como decía un gran amigo mío, si vos tenés un buque enorme y lo querés virar, lo rompés. Claro. Vayamos haciendo cambios de a poquito, Lleva vayamos tiempo. integrando, sumando equipos, lleva tiempo, lleva a pensar ideas y creo que, bueno, aportar conocimiento desde el área energética, desde el área de la soberanía tecnológica, me parece que cualquier país que quiera desarrollarse necesita esos conocimientos. Ese es, me parece, el eje de la cuestión y lo que se vino a destruir en este momento, ¿no? No solamente la soberanía energética, la soberanía territorial, pero con la soberanía en el aspecto científico-tecnológico hubo un retroceso enorme, enorme. Hablamos todos los días de lo que ustedes han dado en llamar el cientificidio, lo que significa la cantidad de científicos y científicas que están dejando nuevamente el país. Es como un retroceso enorme y me parece que es importante, Adriana, que nos cuentes por qué es importante tener y qué cerca estuvimos nosotros de poder ostentar esa soberanía, digamos, científico-tecnológica. Bien. Me parece súper interesante lo que planteas porque justamente hacer ciencia, obviamente como cualquier sector del Estado Nacional debía corregir algunas cosas, pero significa tener la potestad de poder resolver nuestros propios problemas. Tengo un ejemplo muy chiquito. Ustedes saben el caso de hantavirus de Bariloche de hace unos años. Bueno, en ese momento, cuando hubo uno de los brotes que tuvo mucha cuestión mediática, no se sabía que el hantavirus podía transmitirse de persona a persona, porque es una variante solamente de ahí. No existe en el mundo otra variante que se transmita de persona a persona. ¿A quién le interesa estudiar el hantavirus con esa variante? Claro. ¿A la ciencia internacional? ¿O a nosotros y nosotras que vivimos en esa región y que nos interesa saber cómo corregirlo, cómo mejorarlo? Bueno, ese tipo de cosas son las que... decimos que cada vez que ponemos conocimiento puesto en nuestros problemas y en resolver y no necesitar por ahí totalmente, siempre la comunidad internacional de ciencia es parte de nuestros conocimientos, pero creo que generar conocimiento propio es muy importante para resolver esos casos, para poder tener aumento y agregado de valor a toda nuestra cadena industrial, a las pymes. Tenemos mucho todavía para mejorar en eso, pero destruyendo lo que está no se mejora. Claro. El gobierno habla de un plan nuclear, ¿no? Está a cargo de Hernán Reidel, habla de transformar la Argentina. ¿Qué hay de real en todo eso?
Bien, bueno, tengo todas las versiones, que es un poco de humo, que Sí. es otra estafa, que, digamos, podría ponerle un montón de adjetivos, pero lo real es lo siguiente. A ver, tenemos 75 años de experiencia en el sector nuclear. Teníamos un plan que realmente se relanzó con Néstor, digamos, en su momento, porque hasta ese momento sí no sabíamos qué iba a pasar. Con ese plan se terminó Atucha 2, que efectivamente está generando energía eléctrica. Con ese plan se habían reactivado la posibilidad de tener centros de medicina nuclear en cualquier lugar del país a menos de 500 kilómetros de cada persona. Con ese plan habíamos tenido la posibilidad de empezar un reactor modular multipropósito que, digamos, es similar a los que exporta INVAP, pero que nosotros no teníamos y nos permita multiplicar por 10 nuestra producción de radioisótopos, que creo que es uno de los pocos proyectos que continúan al día de hoy. Y teníamos también la posibilidad de hacer un reactor modular pequeño, que era uno de los más avanzados del mundo, que es el CAREM. El Karen, claro. Ahí hace un rato me llegaban unos ¿Sí, el mensajes. Karen 25? El CAREM 25, Sí. de que quienes participan del proyecto no tienen permitido en este momento mostrar cómo anda el proyecto en el resto del mundo. Se prohibió salir a hablar de eso. Ajá. Y a su vez nos prometían con este nuevo plan nuclear de alguien que sí fue egresado del Balseiro, pero era un físico, se dedicó toda su vida a las finanzas, no al sector nuclear. Y promete en 5 años tener 4 reactores modulares que en el momento que él empieza con todo ese proyecto era un papelito de una patente que fue aprobada en Estados Unidos. Yo estaba justamente en el directorio de INVAP cuando eso ocurrió y cuando, digamos, se genera una pequeña empresa que empieza a invertir en esto, una empresa de afuera, para empezar a desarrollar estos reactores modulares. Bueno, prometen ahora una gran inversión en esto que todavía no llegó. No sé cuánta gente está trabajando en eso, pero el sector nuclear claramente lo están destruyendo también, igual que el resto del sector científico-tecnológico, nada más que las voces las acallan más fáciles ahí adentro, porque los salarios están realmente mucho peor todavía que los de CONICET. ¿Sí? Así que imagínate la cantidad de gente que se está en la Comisión Nacional de Energía en la Atómica, CNEA, ¿sí? claro. En la CNEA, que es... Pensá que la CNEA es la madre de todas las instituciones. INVAP vendría a ser como la primera empresa de base tecnológica que se desprende de la comisión, ¿sí? Así como otras empresas del sector nuclear que forman todo un ecosistema y es quien alimenta, porque es la que tiene a su cargo al Instituto Balseiro, al Instituto Sábato, al Instituto Dan Beninson en el Centro Atómico de Ezeiza. Y si vos vas destruyendo ese sector, te quedás sin la gallina de los huevos de oro, ¿no? Así que la gente se está yendo, está renunciando a una cantidad enorme de gente, ¿sí? Entre la cantidad de gente que renunció y la que se jubila, tenés más del 10% de la planta. Así que, y eso pasa silenciosamente. Y los proyectos que realmente estaban a punto de terminarse, el CAREM 25 tenía una inversión ya puesta de 750 millones de dólares, le faltarían unos 200, 300, dependiendo de qué momento decís que está terminado el proyecto, con un proyecto comercial asociado en paralelo, que también lo están parando, o sea, todas nuestras estrategias comerciales de poder vincularnos con otros lugares del mundo las frenaron. ¿Y qué iba a permitir eso? Bien, ¿qué iba a permitir? Un reactor modular pequeño es lo que en el mundo es como si fuera el boom de la energía nuclear, porque eran reactores más pequeños que se pudieran construir fuera del sitio y que poder trasladarlo, poder incentivar toda la cadena de suministros, un montón de pymes y un montón de empresas un poco más grandes también, calificadas para generar los componentes. El 70% de sus componentes se podían fabricar en el país, es una de las preguntas que te hacían cuando ibas a las conferencias internacionales, de garantizar eso, y podía generar no demasiada energía eléctrica, 32 megavatios, una ciudad de 100.000 habitantes, pero podía demostrar que esos nuevos sistemas podían funcionar y podían adaptarse a diferentes usos. Desalinizar agua de mar, incluso alimentar la inteligencia artificial, que es lo que nos venden con el nuevo plan nuclear, que se puede alimentar con cualquier energía eléctrica que venga de cualquier lado, pero bueno, en la Patagonia parece ser que si los ponían ya eran más frío, entonces podían alimentar ahí, pero sobrábamos la gente que vivíamos en la Patagonia. Claro. Dijiste desalinizar agua de mar y yo flashé, Sí. dije, porque el problema del agua es el problema que se tiene en el mundo y que se va a seguir teniendo y se va a profundizar cada vez más. Eso sería, digamos, Es uno de los usos posibles, porque de hecho hay lugares en el mundo donde piensan que la energía nuclear, como tiene mucha densidad de producción de energía y se puede instalar estos reactores modulares pequeños en lugares donde antes por ahí no eran tan flexibles para poder ser adaptados, porque se pueden diseñar para distinta cantidad de potencia, era más flexible para poder usarlo, incluso en países que tienen muchas islas, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, es como que es adaptable a diferentes escalas de uso de energía eléctrica. Por eso lo de modular, ¿no? Yo hago tantos módulos para poder generar tanta cantidad de energía en función de mi necesidad y no necesito hacer una inversión gigante al principio, que es lo que pasa con las grandes centrales nucleares, que
son de 1.200 megavatios y que eso implica una inversión gigantesca al comienzo, así que te permite modularizar incluso la inversión, Claro. haciéndolo más factible. En ese sentido, hay una mirada estúpida, esto corre por mi cuenta, de lo que significa el desarrollo científico-tecnológico de un país, digo, la mirada que tiene este gobierno, evidentemente, porque yo no sé si por ignorancia o, digamos, o proposital, esto de que la gente no termine de entender que además de la soberanía energética, de científico-tecnológica de un país, sirve para generar divisas, porque, digamos, hay muchos proyectos vinculados al desarrollo científico-tecnológico que dejaba mucha guita en Argentina. Bien, de hecho, yo creo que es bastante a propósito. No me suelo calificar tampoco por qué lo hacen, pero sí me parece que acá hay una mirada de que tenemos que ser solo proveedores de materias primas sin agregado de valor. Claro. Y sin ese agregado de valor es muy difícil crecer para un país como el nuestro con tantas posibilidades y tantos bienes y recursos, que con ese agregado de valor podemos hacer una diferencia en la balanza comercial. De hecho, justamente la posibilidad de exportar este tipo de reactores era una posibilidad muy concreta. Teníamos bastantes acuerdos ya comerciales, que se están cayendo todos, por supuesto. Por ahí les faltaba terminar de concretar y mostrar que funcionaba. Y estábamos a muy poco tiempo, porque vos pensás que cualquiera de estos proyectos no lleva a ningún lugar del mundo menos de 10, 15 años. Por eso tienen que trascender a los gobiernos. Por eso las políticas de investigación en este tipo de temas tienen que ser políticas de Estado. Por eso pensábamos que con la Ley Nacional del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y de Financiamiento, la otra ley, teníamos de alguna manera puesto una mirada de que realmente iban a ser leyes, digamos, totalmente, digamos, que iban a ser algo que los diferentes estados, no importa el signo del gobierno, iban a ser apoyadas. Políticas de Estado. Políticas de Estado que pudieran perdurar. Mm. Y lamentablemente eso es lo que nos hace un país poco creíble. No es lo que dicen ahora del gasto público, lo que nos hace un país poco creíble. Lo que nos hace un país poco creíble es querer destruir lo que estaba hecho antes. Y con fines bien claros, ¿no? O sea, si somos un país que tiene destruida su economía de base, que dependemos de los commodities y de los valores de afuera, claramente, bueno, tenemos que aceptar las políticas que nos vengan de afuera también. Ahora, eso, ¿es una sumisión a lo que mandan de afuera? ¿Es parte también de su ideología, de lo que de verdad creen que es necesario, o es una imposición y obedecen? Yo creo que algunos están convencidos de que es lo mejor que pueden hacer, que es comprar las cosas ya hechas. ¿Para qué vamos a gastar en hacer algo acá si lo puedo comprar hecho afuera? Lo que sí me parece que es una mirada realmente muy sumisa, realmente de perder soberanía, realmente de perder, como decía al comienzo Gaby, digamos, me parece que sí, que hay una cuestión soberana muy importante de mirada de tipo de país que queremos. Y un país para pocos. En realidad yo creo que la mirada de quienes piensan así es porque creen que el país es para pocos. Sobra gente. Sobra gente, o esa gente tiene que vivir con menos porque Claro. los recursos tienen que estar puestos para aquellos que tienen, digamos, no sé, la meritocracia mal entendida, que es premiar a unos pocos, ya sea porque saben hacer negocios a costa de el trabajo de la mayoría. Y eso es lo que preocupa. Viste ese que modelo. nos quedamos todos muy impactados y maravillados hace poco con el stream del CONICET, ¿no? Del Fondo del Mar y todo lo que eso generó, y bueno, y los memes y los chistes y demás, pero también se vio ahí un interés genuino por el conocimiento, ¿no? Por la ciencia, por descubrir, etcétera. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué de repente una investigación científica tuvo el rating que tuvo y la conversación en la vida cotidiana de las personas que tuvo? La verdad que el por qué Además no lo de que el sé. stream estaba bueno, ¿no? Porque también había una cosa de la transmisión que era muy impresionante, pero ¿qué generó? ¿Qué puede haber ahí? Yo creo que volvió a despertar eso que creo que todavía sigo creyendo en que el pueblo argentino valora al conocimiento, valora al descubrir, valora tener digamos, la posibilidad de acceder a tecnologías de gran nivel. Claro. No creo que les dé lo mismo a la mayoría del pueblo argentino. Creo que todavía nos sigue maravillando, por suerte. Ojalá que eso nos sirva de impulso para pensar, bueno, para eso necesitamos buenas universidades, universidades públicas y de acceso que nos permitan a la mayoría de la población ingresar. Si vos tenés una población que tiene una gran mayoría de acceso a niveles educativos, niveles de salud, que te brinden cierto
piso de estabilidad. Es cierto de que no podemos descuidar la estabilidad económica, porque eso también Claro. fue, me parece, uno de los problemas que hemos tenido en los gobiernos anteriores, pero más allá de eso no puedes dejar de pensar de que el modelo para pocos no es el modelo al que queremos apuntar. Ojalá que esto que nos maravilló, ¿no? De seguir mirando el fondo del mar, el poder descubrir. Yo pensaba cuando miraba las imágenes y cuando escuchaba hablar a los científicos hablar de entre ellas, y es más o menos lo mismo que he vivido con mis estudiantes cuando he ido a un equipo en Brasil a poder hacer mediciones o Claro. a algún otro lugar donde tenés que estar las 24 horas Claro. para tratar de descubrir un pequeño detalle que te permita mejorar un material, que permita usarlo funcionar con hidrógeno. Digo, el mecanismo de funcionamiento de la ciencia es el mismo y a mí me encantó de que la gente pudiera ver eso. Fue maravilloso. ¿Sabes qué? Yo hablaba con mucha gente que se había recontracopado, ¿no? Con el streaming. Y hacía esta pregunta que te hizo Mati, a ver, para tratar de descubrir el porqué. Y una de las cosas que vi que, digamos, que se repetía era escuchar gente hablar con conocimiento. Gente que sabe. Gente que sabe. Pero, Claro. fíjate el detalle. Cuando ellos mismos, que tenían una expertise particular cada uno, por ejemplo, no sé, Sí, era muy no sé, específico, sí, claro. Sí. uno era- Invertebrados de- sí, Claro. sí, no uno sé. era, claro, de isótopos, ni me acuerdo de los nombres, de las Sí, de estrellas de moluscos, mar, no de saber. esto, lo otro, de lo Sí. Entonces, cuando uno decía, "Che, ¿y esto qué es?" Dice, no, yo de corales no sé, voy a llamar a la que sabe. Claro. Entonces, ahí la llamaban a Nadia, venía Nadia, que era la que era experta en coral. Entonces ella hablaba, decía, y alguien podía decir, de esto no sé, de lo otro sé un montón. Y pensaba en la berretización de la política, digamos, en lo que está convertida ahora la política, y la política partidaria también, y lo que hace falta, digamos, gente, digo, como vos, como un montón de gente que se empieza a acercar de a poco a la política para empezar a darle nuevamente el valor que debería tener la política, ¿no? Porque si no, entramos en esta de que la política no sirve para nada, y los políticos son todos una porquería. Claro, retomo la pregunta inicial, ¿qué vengo a traer yo a la política? Creo que eso, venir a decir, bueno, de esto no sé, por eso voy a armar un equipo de trabajo con alguien que sepa de esto otro y poder darme cuenta que no sé yo de economía, de cómo se regula tal cuestión, y va a haber alguien en el equipo que sepa de economía, y cuando tengamos que ver leyes económicas, las mirará Itay. Cuando Claro. se trate de ver cuestiones que tengan que ver con los barrios y cómo las obras públicas estará Fermiño, ¿entendés? Entonces, y cuando haya alguna cuestión más de alguna cuestión judicial, probablemente, digamos, esté Martín Soria, y me parece que de cada una de estas personas que forman parte de un equipo con conocimientos específicos, podemos aprender un montón, y no solo los que estemos ojalá estemos representando al pueblo argentino, sino también de quienes están en los diferentes lugares, ¿no? Poder tener yo les digo, hay preguntas que no me da miedo decir no sé, porque hay que decir no sé. Por último, teniendo en cuenta que, obviamente, a nivel nacional el peronismo está atravesando una discusión y tu referencia es Juan Grabois, ¿qué ves en él? ¿Qué tiene Grabois dentro de ese universo de voces a nivel nacional del peronismo, pensando en el futuro también de la política y de la oposición hoy a un gobierno como el de Milei? Bien, yo creo que tiene la valentía y el coraje de poder decir lo que muchas y muchos a veces pensamos y no nos animamos a decir. Y la honestidad también, y de poder mostrarse tal cual es, sin tanta vuelta, y tratando de buscar y de pensar en lo que yo digo que es el bien común. Creo que algo que nos unifica, esto de pensar en la justicia social como un bien en sí mismo, como algo que excede mis necesidades personales, y poder pensarlas como esa necesidad real a satisfacer en mi vida, es tratar de buscar ese ideal de justicia social que nos, de alguna manera, quienes leímos algo de lo que fue la política de Perón y todo, pero que quedó como una cuestión ideológica, teórica, poder llevarlo a la práctica. Lo que hace Juan es haber estado en contacto con quienes necesitaban que eso se hiciera a la práctica, se llevara a la práctica, y trabajar con los cartoneros y defender siempre a los que no tenían voz antes y darles voz. No solo defenderlos, no solo estar eso, sino también poder pensar métodos de formación política que permitieran que ellos y ellas mismas sean capaces de defenderse, de organizarse, de formar colectivos,
y eso creo que me parece maravilloso. Adriana Cristina Serkis, secretaria de Investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, se reúnen por estas horas, ¿no? El Consejo Interuniversitario Nacional, me imagino que están todos ahí medio como en alerta, ¿no? Porque la situación sigue siendo crítica. En el Consejo se reúnen los rectores Claro. de las universidades, pero Sí. va a haber un congreso en Rosario, jueves y viernes, me toca estar en el panel de innovación Ajá. en las universidades, que vamos a compartir con otros representantes de investigación de otras universidades, y bueno, y ahí se discutirán, se podrán ver ejemplos, entiendo de que el Consejo en sí mismo se va a reunir. Que son La situación sigue siendo crítica, ¿no? El sistema la situación universitario sigue siendo no cambió. crítica, no cambió porque todavía, si bien la ley fue aprobada, están esperando a ver Claro. si se veta o no se veta, esperamos Claro. que no. Si no se veta, va a aliviar un poco la situación, en el sentido de que va a mejorar un poco los niveles de los salarios, que quedaron realmente, perdieron casi un 40% de su valor, digamos, de su poder adquisitivo, y muchas otras cosas más. ¿Qué sé yo? Yo te diría, en las áreas de investigación, que es esta función ciencia y tecnología que afecta a todos los organismos de ciencia y tecnología y en particular a las actividades de investigación de las universidades, tenemos el mismo presupuesto que en 2023. Exactamente el mismo. El mismo, sin ¿Sí? actualizar nada. Sin actualizar absolutamente nada. Claro. Nada es nada, ¿sí? No contemplando toda la inflación que hubo desde el 2023 hasta No ahora. contemplando ni inflación, no contemplando absolutamente nada, ni el aumento de un montón de lo que son los gastos Insumos. que no se está acostumbrando en la inflación tampoco, que es los gastos de infraestructura y los gastos de funcionamiento, ¿no? Todo lo que son los servicios, la luz, el gas, así como en las familias lo sufren, Claro, claro. las universidades lo están sufriendo un montón, porque además eso ni siquiera se calcula. Ustedes piensan que en cómo se está calculando ahora el índice de inflación, no está tenido en cuenta de la manera que corresponde este tipo de gastos, ¿no? Adriana, gracias por haber venido, ¿eh? Un No, gustazo. gracias. Primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Río Negro. Estuvo en la tarde del Destape en Maldita Suerte. Gracias, Adriana. No, muchas gracias. Amigos, ya continuamos hasta las 5 de la tarde. Esto es Maldita en el Destape. No te quedes con El Destape